Hola y bienvenidos a otra entrega de Ufología Exopolítica. Hoy trataremos una de las zonas más calientes de la península ibérica, el Pentágono Magnético, en la comunidad de Extremadura, uno de los lugares de España que más avistamientos hay. Lo podríamos comparar con la montaña de Montserrat en Barcelona, del cual ya hablamos en un programa anterior. En dicho lugar se reúnen todo tipo de personas, ufólogos, contactados, etc. Todos los días 11 de cada mes. También con otro lugar muy caliente, como son las Islas Canarias, más concretamente en Tenerife. Que un día de estos le haremos un programa, ya que allí hubo uno de los avistamientos más espectaculares de la ufología española. Ahora concentrémonos en este lugar llamado Pentágono Magnético, en la comunidad de Extremadura, en la cual se han podido ver diversos avistamientos en los últimos tiempos. Y eso que se pensaba que aquí en la península ya no habían avistamientos, como la gran oleada que hubo en la década de los 70. Pues sí, todavía los hay. Aquí en la zona de Monroy, Santiago del Campo, Talaván, en la provincia de Cáceres, Extremadura, es una zona con muchos acuíferos y también con una gran presencia arqueológica, que son pues muy importantes. En Talaván unos jóvenes ven una extraña luz en el cielo. Esos 4 jóvenes siguen la luz de su vehículo y lo van observando con unos prismáticos que uno de ellos llevaba durante la noche, cuando de repente aparece en el cielo un avión comercial, el cual saben distinguir del objeto por sus luces de posicionamiento. Entonces el objeto desaparece rápidamente de la visión de estos chicos. La Guardia Civil también ha sido testigo de algunos sucesos, y esto es muy importante, porque cuando hablamos de la credibilidad de los testigos, si son policías, pilotos de cazas o astronautas, parece que la gente se los cree más, ¿no? Tienen más credibilidad. Aunque en realidad todos los testigos tienen la misma importancia. Comento esto porque la policía no está siempre dispuesta a compartir este tipo de casos con la opinión pública, y menos la Guardia Civil. Siempre miran de inventarse excusas para desprestigiar los casos. Sí que tenemos conocimiento de que algunos guardias civiles o policías a veces dan mucho apoyo a algunos ufólogos. Eso también pues es de agradecer y es importante, pero vamos, que es una minoría y la cual se juegan sus puestos de trabajo. El Museo de Cáceres conserva una estela funeraria sorprendente, datada entre los siglos I y II, hallada en Casar de Cáceres. Tiene inscripciones latinas y una figura desproporcionada con una especie de casco y botas de suela recta, inexistentes en la época. Toda una incógnita, pero el primer avistamiento peculiar que ha quedado en los escritos se produjo en 1907, con un pueblo entero como testigo. A finales de febrero, la población urbana de Ladrillar se vio sobresaltada al anochecer por unos gritos extraños que hicieron a todos refugiarse en sus casas. Presenciaron una pequeña figura flotando en el aire por las afueras del pueblo junto a unas luminarias. Durante 3 días apareció y el suceso quedó registrado en actas oficiales y en el primer congreso de undamnófilos, celebrado en Plasencia, donde el párroco Isaac Gutiérrez narró lo sucedido. Vestía ropajes teñidos y oscuros, enfundados en un menudo cuerpo. La cabeza era desproporcionada y las extremidades cortas. Esos testimonios se guardan hoy en el archivo episcopal de Cáceres. Lo que fuera no se sabe, pero se le conoce como el duende del Ladrillar. Nosotros, bajo la descripción que se da, parece el típico gris, pero bueno, habría que ver más cosas. Siguiendo el paso de los años,
En 1947, los vecinos encontraron en una choza de los campos de Garganta, La Hoya, al pastor José Pancho Campo, aterrorizado, en posición fetal, y con ese pánico vivió hasta su muerte. La tumba está en el municipio. Su familia cuentan el relato que él mismo hizo. Se había refugiado la tarde anterior en la choza por una tormenta, en medio del campo, y sorprendentemente una mujer llamó a la puerta quejándose de frío. Le dejó pasar. Parecía una monja que caminaba hacia algún convento, pero al iluminarla, la hoguera, vio a una criatura extraña con patas de animal. Si fue realidad o sugestión, lo cierto es que José dejó de ser aquel hombre normal, honrado y trabajador, y vivió recluido en su casa. A partir de los años 60 se registraron sucesivos avistamientos concentrados en la comarca de Valencia de Alcántara, una zona especialmente caliente, visitada por reconocidos investigadores. Ello se achaca a la existencia del mayor conjunto dolménico de Europa, unos restos que los ufólogos relacionan siempre con la aparición de estos fenómenos. Pues bien, en 1967 y 1996 se vieron distintos sucesos de los que dan testimonio cientos de vecinos recogidos durante décadas por el periodista Eustasio López, colaborador de un diario. José Núñez Barreiro o Mariano Rivero fueron algunas de las personas que se toparon con imágenes inexplicables, pero también lugareños de Aliseda, de Cedillo o Herrera de Alcántara, donde los medios recogieron en 1974 la presencia de un rombo anaranjado sobre el pueblo. En la comarca de Trasierra también se han dado casos inauditos. El más conocido, documentado por Iker Jiménez, que ahora mismo tiene un programa en televisión, ocurrió en marzo de 1970, cuando Santos Nicolás, profesor, fue perseguido por un objeto volante que vio salir del pantano de Gabriel y Galán. Mucho antes, en 1917, Nicolás Sánchez murió con dolores y hemorragias tras ser agredido por una extraña luz brillante cuando regresaba en mula del mercado de Aigal a Cambroncino. Estudiosos como JJ Benítez afirman que estuvo expuesto a alguna radiación. Y en Torrejoncillo, un extraño y virulento fuego estuvo a punto de causar una tragedia. El 6 de septiembre de 1980, en plena siesta, se oyó un ruido atronador proveniente de un objeto que volaba casi a ras de suelo y que dejaba una estela de fuego a su paso. La familia Salgado, responsable del ganado de la finca, 4 cuartos, logró huir. La Guardia Civil intervino rápidamente. En la zona quedaron centenares de animales muertos, objetos pesados desplazados muchos metros y piedras arrancadas. Los fragmentos de algunos materiales alcanzaron más de 2000 grados. Aquello nunca se explicó. En Vegas de Coria, de nuevo, en las Urdes, se produjo otro suceso 2 años después. Eusebio Iglesias, Froilán Iglesias y Nicolás Sánchez se toparon, cada uno de ellos en distintas situaciones, con un ser de 2 metros que emitía lamentos. Ninguno dijo nada por rubor, hasta que varios ciclistas tuvieron la misma vivencia y el asunto se hizo público. Los vecinos y la Guardia Civil se organizaron en batidas, sobre todo cuando días más tarde otro lugareño vio la figura en su misma puerta y por el río cruzaban luces que cambiaban de tamaño y a las que nadie sabía dar un sentido racional. Muy similar, aunque más extraña aún, es la historia del conocido fantasma de Saucedilla, en otoño de 1983. La primera en verlo fue la joven Mari Carmen,
que regresaba de la iglesia cuando se topó con una figura de silueta enorme, unos 3 metros, largos ropajes y un extraño caminar, como flotando en el aire. Poco después, un grupo de niños del pueblo se asustó al ver aquella imagen y otra joven, María del Mar, se la encontró dos veces, la segunda en su propio jardín. Las autoridades intervinieron y las fuerzas de seguridad realizaron rastreos junto con los vecinos. Otro de los sucesos que más repercusión tuvo en conocidos programas nacionales fue el ovni de Trujillo, una potente esfera grabada por 2 hermanos en mayo de 1996 durante 4 minutos, mientras estaban en el balcón de su casa. Lo más curioso es que coincidió con la llamada gran oleada gallega de avistamientos. Hay quien lo explica por la aparición vespertina de Venus esa temporada, aunque la esfera tenía destellos interiores. Y como siempre estamos en la misma situación, estos objetos se mueven a gran velocidad. No creo que Venus esté por ahí, no sé, dándose un paseo. Tampoco han faltado los trazos de grandes dimensiones sobre los campos. Ocurrió en Jarandilla en diciembre de 1997, en el paraje de Berracosa. Las circunferencias descubiertas por unos niños eran perfectas. Curiosamente, pocos días antes, varias personas habían comunicado el avistamiento de una fuerte luz sobre Caubos. Un año antes también se observó en la Jardinilla un objeto suspendido a baja altura durante 1 hora. En Escurial, 3 miembros de una misma familia vieron en su huerto en el año 2000 una figura extraña, con luz amarilla intensa, brazos y piernas muy cortos, de apenas 1 metro de estatura y cabeza enorme de rasgos humanos. Volvemos a la misma descripción que al principio hacemos en el anterior caso, y parecen ser grises. No fue una visión fugaz, sino de cerca, durante unos minutos. La recoge el investigador Gonzalo Pérez Sarro, el único que ha conseguido el testimonio del padre, que no ha querido hablar más sobre la experiencia. En Mejostilla, distintos vecinos vieron en el año 2004 un objeto que volaba bajo con una luz potente. Incluso el humo llegó a sus viviendas. Al día siguiente, habitantes de distintas poblaciones cacereñas comprobaron el avistamiento sin que nadie pudiera dar una explicación. La prensa de aquella época pues tomó nota del asunto. Y bien, con todos estos hechos, ustedes mismos, son hechos muy curiosos. Parece como si hubiera un tipo de seres que están constantemente en vigilancia en la zona. Como decíamos al principio del programa, es una zona importante en acuíferos y pantanos. Podría ser que estos seres recogieran el agua de estos pantanos para algún tipo de tecnología, como de fusión fría. Se han dado casos de platillos volantes recogiendo grandes cantidades de agua de los lagos. Uno de estos casos ocurrió en California. Bien, terminamos aquí el programa de hoy. Espero que les haya entretenido y que hayan aprendido algo más. Sin más, nos vemos y hasta la próxima.